Cobertura espiritual. ¿Qué tema más interesante? Yo lo viví en carne propia de un grupo de personas que vinieron a la iglesia a visitarme ofreciéndome cobertura espiritual y por supuesto yo tenía que darles apoyo financiero a los proyectos que estas personas hicieran. Pues bien, gracias a las redes sociales hemos podido comunicar a muchas personas en muchos países ese llamado de alerta acerca de muchas cosas que están sucediendo en las iglesias y que pocas son las personas que se detienen a reflexionar, a meditar qué es lo que está pasando, a discernir, a investigar sobre todas esas cosas que alteran la verdad del Evangelio para convertirlo en una fuente de ganancia. Quédate con nosotros, vamos a analizar un poquito este tema porque esta es otra arma de manipulación. Bien, vamos a ver entonces qué es la famosa cobertura. Se le denomina cobertura a todo lo que va por encima de algo. A primera instancia, una cobertura es colocada sobre algo con el fin de proteger o cumplir cierta función, la cual estará magnificada dentro de cierto resguardo. En esta ocasión abordaremos el tema desde el punto de vista no solamente socio-religioso, sino también socio-financiero. Recuérdense ustedes cuando nos hablaban a nosotros de la cobertura del Seguro Social, de la cobertura que nos daban los servicios de pólizas de seguro, seguros contra accidentes de automovilísticos, seguros por si la casa se incendiaba. La cobertura nos hablaba que nos iban a dar algún tipo de ayuda si nos sucedía algún accidente. Pero aquí no. Aquí se habla de una cobertura espiritual por la cual hay que pagar para recibir un tipo de servicio. Estas personas dicen, el tipo de cobertura espiritual que usted tenga es lo que va a determinar su futuro. Por lo tanto, según sea su cobertura, así también será usted. Y estuve investigando más sobre este tema de la cobertura, cómo lo abordan algunas iglesias y algunas organizaciones dicen, le vamos a dar cobertura espiritual y cobertura total. Cobertura espiritual tiene que ver que vamos a interceder por usted, vamos a orar por usted, vamos a estar a la vez promoviendo las bendiciones desde donde nosotros estamos para usted. Y la cobertura total es que usted puede usar el nombre de nuestra iglesia, usted puede participar de nuestras actividades a cambio de cierta cuota que usted tiene que dar. Hay que tener cuidado con todo esto, porque hay muchos que juegan con la situación de los ministerios de la iglesia, hay muchos que juegan con cosas que son de sumo interés para nosotros. Y ellos nos dicen a nosotros que según la cobertura que nosotros recibamos, vamos a ser bendecidos en las finanzas, en la familia, en los grupos de las casas, en nuestro liderazgo, y que vamos a tener una unción apostólica, una unción profética, nuestro evangelismo será más fructífero, habrán más sanidades, más milagros, etc. De lo cual yo digo, esto es un cuento chino. ¿Qué es lo que nos ofrecen a nosotros esas personas que nos han visitado? Bueno, una de las cosas que nos dicen, vamos a orar por ti, vamos a interceder por tu familia, por tu trabajo, por tus finanzas y sobre todo por tu prosperidad. Y ahí es donde suena la campanita, ¡ding! Dijeron prosperidad, ya sé por dónde viene la cosa. Es manipulación. Pero no solamente esto, hay otros puntos de manipulación. Hay muchísimos puntos de manipulación, pero yo quiero que usted conozca algunos que se dan. ¿Qué más me ofrecieron o qué más le pueden ofrecer a otras personas? Protección espiritual. Ellos dicen que si no estás bajo su cobertura, serás más fácil presa del enemigo. Afirman conocer la cartografía espiritual donde operan los demonios y como apóstoles conocen cómo derrotarlos. Y con este cuentazo arrastran a mucha gente. Un predicador de este movimiento arguye, es un error que se ve muy a menudo
Es el error de ir a la batalla, de ir a un emprendimiento, de ir a una conquista sin ninguna cobertura espiritual, sin la paternidad correcta, sin la verdadera cobertura. Así es que, y ponen por ejemplo a Lot. Lot andaba sin cobertura de parte de Abraham y se fue para ese otro lugar donde él estuvo amenazado porque estaba sin la cobertura y por eso se metió en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tratan de convencerte con pasajes bíblicos. La verdad es que estos son muy sectarios con esto de las coberturas. Ya perdieron hasta la vergüenza, ya dan seminarios sobre cobertura apostólica y profética y todas estas otras cosas en las que los ingenuos y los incautos y personas que no investigan, porque eso es el colmo de los colmos. La gente no quiere escudriñar las escrituras, no quieren investigar de acuerdo a la palabra, te sacan los versículos bíblicos pero sin que respondan al contexto verdadero. ¿Qué más te ofrecen? Le dicen a uno que estarán ejerciendo autoridad, es decir, es lo que por lo menos nos plantearon. Usted va a estar ejerciendo autoridad porque usted vive bajo autoridad. Y la manera legítima de que usted tenga autoridad sobre otros es que también usted esté bajo la autoridad de nuestro pastor o de nuestro apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para manipular los temores de la gente. Dicen esto, porque esto es increíble. La marca de esta generación es la rebelión, es vivir fuera de cobertura. Cuando usted está fuera de cobertura, la sangre de Cristo no lo protege. Esto es herejía pura. Esto es una herejía increíble que le digan a uno que tiene que estar bajo la autoridad de ellos porque son padres espirituales y si quieres ejercer una buena autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Una tremenda manipulación. La cuarta que estoy viendo es que le ofrecen a uno participar de la unción que ellos tienen en el ministerio y la llaman unción apostólica y profética de parte de sus líderes. La cobertura espiritual, dicen ellos, es un manto de protección espiritual paternal que nos provee de unción, bendición, refugio y descanso. Además, nutre el carácter, levanta la autoestima y afirma en el propósito. Es una fuente continua de revelación y alimento espiritual. Estos cuentos que esta gente da, llena de pura palabrería que convence al más pequeño en la fe, dice, la cobertura espiritual es un manto de protección. Esto es algo difícil de aceptar, que esta gente juegue con esas palabras a fin de querer convencer. Y lo logran convencer no solo a uno ni a 100, logran convencer a miles bajo el engaño y bajo el emocionalismo. Que te ofrecen además, le dicen a uno que uno va a tener el ADN, porque dicen que van a ser los padres espirituales de uno. Si tienes su ADN, es decir, si tienes la visión de ellos, el éxito ministerial es seguro en tu vida. Y claro, le adornan con palabras interesantes, el manto de protección, la cobertura espiritual, el poder ministerial, el ADN de nuestra visión, y vas a ir a conquistar naciones, y le llenan el cerebro a la gente si ni ellos mismos logran salir de sus propias deudas. ¿Qué conquistar naciones? Les hablan de conquistar naciones que son naciones que están bajo el yugo de esa deuda externa del Fondo Monetario Internacional. Van a ir a conquistar naciones que ahorita están en tremendas batallas políticas, socioeconómicas, terribles, de gente que padece hambre, de gente que no tiene para las medicinas, de gente que no tiene ni siquiera para comer. Y estos están hablando de conquistar. Y entonces viene el otro ingenuo, incauto, que no le gusta escudriñar las escrituras y dice amén, y gritan sí, aleluya, vamos a conquistar las naciones, y ni siquiera pueden conquistar su propio barrio. Hay unos versículos que ellos usan que son favoritos, por ejemplo Isaías 4:5, porque cuando he hablado con ellos le salen a uno con este cuentazo.
de que uno va a ser conquistador de naciones y le va a hablar a las naciones, etc. Isaías 4:5 dice: entonces sobre todo lugar del monte Sión y sobre todas sus asambleas, Jehová creará nube y humo de día y resplandor de fuego, llameante de noche, porque sobre todos ellos habrá una cubierta de gloria. Eso es en la Reina Valera, así lo dice. Usted puede investigar, Reina Valera 2015 dice cubierta de gloria. En otros tiene otras palabras, pero en la de 1909 y dice: y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Claro, se agarraron de aquí este pasaje, esa traducción de la Reina Valera, y entonces se empezó a hablar también de cobertura. Estos neoapóstoles o neoprofetas o neomaestros o neopastores o neoevangelistas tienen supuestamente una unción o autoridad espiritual que los capacita a brindar esa cobertura y a cobrar dinero o exigir lealtad, porque esa es otra de las cosas. Ellos exigen lealtad. Sus seminarios son para someter. Es una especie de hipnosis colectiva. Es una especie de psicología de masas. Hermanos, despertemos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, que nuestras mentes sean mentes abiertas al análisis, a no dejarnos arrastrar por esas mentes hábiles para dominar. Pero todo tiene su costo, nada es gratis en estos movimientos de cobertura. Estos movimientos le cobran a las personas y buscan por todos los medios cómo cobrar. Le voy a dar un ejemplo. Investigando en la red, me encuentro que hay una iglesia prólogo, todo es dentro de este movimiento tan materialista, todo tiene su costo. Y en las páginas del internet, esto que usted está viendo aquí lo va a encontrar. Nada más pone esas palabras, elige el nivel de impacto que quieres hacer hoy y ahí le va a salir. Al hacerse socio de nuestro ministerio espiritualmente, usted se conecta y tiene acceso al manto que Dios ha puesto sobre esta casa para provisión financiera, prosperidad, poder y restauración. Socios de restauración 25 al mes y socios cambiando al mundo 500 al mes. Vas a dar $500 para cambiar la situación de Venezuela, para cambiar la situación del Brasil, para cambiar la situación de Honduras, El Salvador, Guatemala, para cambiar la situación que están viviendo los más pobres aquí en Estados Unidos. ¡Mentira! Lo que están obteniendo es plata para sus propios propósitos de construcciones, de viajes, de aviones, etcétera. Pero así es la gente. Y los más ingenuos, sí, ahí va el chequecito. Todo tiene su costo. Dice, conviértase en un socio hoy. Y estaba viendo y dije, mira qué interesante la donación, porque le llaman donación. Aparece acá, socio de transformación, 50 al mes, socio sobrenatural, mesa redonda de apóstoles, etcétera, etcétera. Y aquí le dicen a uno lo que uno va a recibir, si da 20 al mes, lo que uno va a recibir, si da $50 al mes. Y esta otra me llamó más la atención. Esto es lo que vas a recibir si tú das 50,000 al año. Hermanos, observen esto, regalo de Navidad si das 50,000 al año. Teletown Hall mensual, llamada de conferencia en vivo. Asiento preferencial en eventos. Esto es inaudito. Eventos de conocer y saludar, eventos especiales con apóstol. Aquí le cerré porque no quiero entrar en este tipo de cuestión, pero es para que ustedes observen servicio de conserje, reunión anual privada. El Señor tenga misericordia porque sobre esto ya los siervos apóstoles de Dios nos avisaron. Esto de las coberturas no es más que un negocio grande. Si uno entra bajo la cobertura de ellos, entonces uno tiene ya derecho a pagar la franquicia. Es decir, si yo quiero que mi iglesia esté bajo la cobertura de ellos, tengo que pagar para ser filial de ellos. Todos los materiales que yo use llevarán el sello de ellos. Pero cuando uno analiza bien
las empresas de multinivel, esas empresas piramidales. La iglesia, este tipo de iglesia, da vergüenza porque han caído exactamente en lo mismo. Negocio, es querer someter a la gente. Son como las coberturas comerciales. Es una red de influencia, de tráfico de conciencias adormecidas. Son técnicas de sometimiento psicológicas, valiéndose de las necesidades espirituales de las personas. Hay un círculo de poder cercano al líder. Estos son los que lo protegen, estos son los que lo guardan, esos son los que salen a defenderlos en todo momento, y algunos de ellos tienen hasta guardaespaldas. Déjeme calificar de una sola vez sobre esto: no son más que sectas, son sectas, y de las sectas hay que huir. Definitivamente todo esto tiene la descripción de una secta. Comparte este video, pásalo a otras personas, porque también vamos a ver qué dice la Biblia. Me gustaría leer qué dices tú, ya sea a favor o en contra de lo que estamos planteando. Yo no voy a eliminar ningún mensaje. Hay gente que dice cosas terribles, pero bueno, tienen derecho, es su derecho a expresarse. Pero tenga cuidado, porque todos estos movimientos de cobertura no son más que sectas donde los líderes tratan de tener algún tipo de ganancia, o aunque usted no les dé nada, dice: tenemos tantas iglesias, tengo tal iglesia en tal parte, el pastor está bajo mi, entre comillas, cobertura. Veamos qué dice la Biblia, porque es interesante. Número 1, con esto yo quedo pero agradecido con Dios por su revelación. Dios es nuestra cobertura. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no bajo la sombra de fulano de tal, que como él está bajo la sombra de Dios, y este fulano de tal me da la sombra, me da su cobertura. No, eso es un error. Dios es nuestra cobertura. Y en el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No está diciendo debajo de la cobertura de fulano, de la apóstola fulana, porque se han multiplicado las apóstolas. Del apóstol fulano, el profeta fulano, la profeta fulana. Todo esta es una especie del mundo de la fantasía religiosa. Y como eso vale plata, pues hay que pagar por esa misma situación. Y muchos pagan para estar en esa fantasía religiosa. Según Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermano, ¿qué más queremos? Este pasaje me lo dice todo. Tengo acceso al Padre a través de Jesucristo. Tengo relación con el Padre a través de Jesucristo. Tengo el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es a través de Jesucristo. Yo no necesito un intermediario que me venga a mí a hablar de coberturas. Eso para ellos, con la gente que no analiza, no piensa y se deja arrastrar. Nosotros creemos firmemente en el sacerdocio que el Señor nos ha dado. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Somos sacerdotes al servicio de un gran rey, no al servicio de un hombre que me da la cobertura, o de una mujer que dice que es mi mamá espiritual o mi papá espiritual. Eso es mentira, eso es un engaño, ese es el marketing de moda, porque eso no es gratis. Detrás de eso hay cuotas por las cuales hay que pagar, pero en Cristo
No tenemos que pagar, en Cristo somos libres, tenemos acceso al Padre. Nosotros creemos en la libertad de conciencia. Lucas 9:23 dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, no está diciendo, miren, yo los obligo, sométanse a mí, se los va a llevar el diablo. No dice nada de esto, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, te da la opción. Y aquí dice también en 2 Corintios 3, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No tengo por qué estar bajo la bota opresora de un líder religioso, sea este el que sea. Por más unción, cuento que te está metiendo, que dice que tiene, para mí mi dependencia es de Dios, mi relación es con Dios, y Jesucristo me permite, por su sacrificio en la cruz del Calvario, tener esa relación con el Señor. Todo ser humano es competente para relacionarse libre, voluntaria y personalmente con Dios, sin necesidad de intermediarios. Por lo tanto, todo individuo es responsable de persuasión de fe que desea tener y no debe tener ningún tipo de restricción ni manipulación religiosa para ejercer esa responsabilidad en forma autónoma. ¿Qué buscan estos de los nuevos movimientos apostólicos que brindan su cobertura? Buscan el papado evangélico. Es la frustración de ellos que no pudieron lograr quizás dentro del catolicismo esas posiciones. Entonces entraron y se convirtieron al Señor. Fueron personas que a lo mejor tuvieron un tremendo testimonio de conversión, pero después les entró la soberbia. El ego se les creció increíblemente y se convirtieron en ciegos guías de ciegos, porque buscan control absoluto de la voluntad de sus seguidores y les dan seminario tras seminario de sometimiento. Buscan la sumisión de sus adeptos, y el dinero, que es lo que finalmente ellos persiguen, es la raíz de todos los males. ¿Y de qué se valen entonces? ¿Cuáles son esas armas de la sumisión? El miedo a lo desconocido. Como el nuevo no conoce mucho de muchas cosas, y entonces le llenan la cabeza de fantasías, se convierten en los chamanes evangélicos, se convierten al que hay que ir a consultar al profeta tal. No dicen vamos a ver lo que la Biblia dice, sino vamos a oír lo que nos dice la profeta, y su manto de unción y todo el lenguaje de fantasía que ellos usan. Se valen de la superstición. Por eso yo le llamo los chamanes evangélicos, porque ellos se aprovechan de la superstición de las personas. Si viene uno del mundo del catolicismo, donde no tuvo ninguna base de capacitación, sino que todo lo que le decía el cura era lo que tenía que tragarse, es decir, tenía que aceptarlo. Entonces lo llenaron también no solamente de supersticiones y de fantasías religiosas, sino que viene a la iglesia evangélica y lejos de encontrar la verdad, se encuentra con más superstición todavía. Yo me acuerdo que teníamos una gente de la danza y decía, donde el manto de la danza pase, van a ser sanados los enfermos, se van a ver milagros maravillosos y todo eso, y nada sucedía. Entonces esto era, lo que vimos fue pura superstición dentro de la iglesia, las iglesias evangélicas, y un lenguaje tan finamente desarrollado que arrastran a la gente por la ignorancia. No quieren leer la palabra de Dios y entonces los arrastran. El uso de versículos sacado de contexto, esto es herético, esto es avergonzante, la manera en que sacan los versículos para manipular. Y hay una palabra amenazante: no se rebelen al ungido de Dios o caerá sobre ustedes el juicio santo. Es decir, y buscan los pasajes
donde les pueda respaldar de experiencias que se dieron con Moisés o de experiencias que se dieron con David o con otro de los personajes profetas que encontramos en la Biblia, pero porque eran hombres ungidos, eran personas que se metían con Dios verdaderamente, eran humildes, y no vemos este monumento a la egolatría que tienen los llamados del movimiento apostólico y profético. Y también no vemos en estos hombres y mujeres de la Biblia una sed por el dinero, una sed por el poder y un deseo de impresionar a los demás por los bienes materiales que ellos tienen. La cobertura del nuevo movimiento no es bíblica ni refleja a Cristo. No hay ni un versículo que enseñe que hay que tener la cobertura apostólica de tal o cual movimiento. Los apóstoles no lo enseñaron. Y Jesús dijo, este es el versículo que quiero que ustedes les quede, Jesús dijo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero estos no quieren ser siervos, quieren ser servidos. Si no te has suscrito al canal, pues suscríbete al canal. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si quieres escribirnos, escríbenos a hoybiblia@gmail.com. Dale clic a la campanita, comparte este video con otras personas. Y si quieres saber más de este servidor, pues ya sabes, puedes escribirnos o entrar a lo que es la página de YouTube, donde tenemos una serie de estudios que van a ser de bendición.